¿Sabías que el dolor osteomuscular es una de las principales causas de consulta médica y de ausentismo laboral? Este dolor limita la movilidad, deteriora la calidad de vida y si no se trata adecuadamente, puede convertirse en un compañero crónico que roba cada día bienestar y productividad. Este es un tema del que debemos hablar porque hay muchos avances tecnológicos y también mucha medicina que te puede ayudar a vivir sin ese dolor. Dolor osteomuscular, tratamiento y avances en Ecuador. El cuaderno de la salud. Iniciamos el cuaderno de la salud, donde cada pregunta tiene su respuesta. El cuaderno de la salud de El Comercio. Abre tu cuaderno y toma nota. El dolor osteomuscular no es solo una molestia pasajera. Es un problema de salud pública que impacta la vida de miles de personas en el país. Su abordaje requiere un enfoque integral que combine diagnósticos precisos, tratamientos innovadores y un trabajo coordinado entre médicos, pacientes y el sistema de salud. Hoy vamos a conversar con el Dr. Gregory Celis. Él es especialista en dolor osteomuscular y vamos a conversar sobre los avances y los desafíos que enfrentamos como pacientes y también en nuestro país en el manejo de esta condición y para entender cómo podemos mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Queremos también invitarte a ti que nos escuchas, que le des clic a la campanita y que compartas este episodio porque seguramente va a llegar a una persona que puede estar padeciendo esta condición y va a tener muchísimos consejos que le van a ayudar a sobrellevar mejor esta condición. Así es que vamos a iniciar y le damos la bienvenida al Dr. Celis. Gracias por estar aquí, doctor. Oscar, gracias por la invitación, un gran abrazo a toda la gente que nos escucha, como tú bien dices, en cualquier lado del planeta, así que un fuerte abrazo desde aquí, desde Quito, Ecuador. Agradezco al Comercio, a ti por la oportunidad de hablar de este tema tan importante que es el dolor osteomuscular. Sí, doctor, vamos a comenzar desde el principio, como se dice vulgarmente. ¿Qué tan frecuente es el dolor osteomuscular en el Ecuador, esta condición, y cuáles son las principales causas que lo generan? Mira, el dolor osteomuscular es un problema muy serio porque afecta a gran número de la población. Nosotros generalmente decimos en medicina cuando hablamos de incidencia y hablamos de prevalencia. Incidencia son los casos que están presentándose y la prevalencia son los casos pasados. Entonces la incidencia ha ido aumentando, cada vez la consulta médica se ve más abrumada por pacientes que vienen con dolor articular, dolor muscular, pero esto antiguamente, por decir así, se sentía que era muy común de la gente de edad. Ya llegas a los 45, 50 años, es muy común que las articulaciones te suenen. Ahora no, ahora es muy temprano, muy temprana edad, porque tenemos unas condiciones de calidad de vida totalmente diferentes. Hacemos poco ejercicio, nos nutrimos mal, no tomamos agua y preferimos las colas azucaradas. Entonces, cola, bueno, aquí en Ecuador, la cola es la gaseosa, ¿no? Porque en otros países es otra cosa. Es otra cosa, pero bueno, hablamos de gaseosas azucaradas. Pero bueno, esas son las condiciones que nos están llevando a tener más patología osteomuscular y articular. Sí, eso es muy interesante lo que comenta, doctor, porque lo hablábamos con una persona, un experto en nutrición hace unos días, nos comentaba que nosotros vamos a un supermercado y vemos muchos colores, muchos sabores, muchas cosas que se ofrecen, elementos ultraprocesados, y eso hace que nuestra condición de salud se vea afectada en este tipo de condiciones también. Sí, mira, se usa, yo adoro el marketing porque gracias al marketing se hace todo lo que se hace en el mundo, pero también hay marketing que podemos decir así, perdón que sea tan sincero, poco ético. ¿Por qué? Porque saben que al ser humano le gustan los colores. ¿Quién no va a ver un lindo arco iris, un atardecer hermoso lleno de naranjas, ¿sí o no? De degradé de naranjas, azules, blancos? Es una belleza.
y eso lo utilizan para vender. Entonces tú bien dices, llegas a un sitio, a un supermercado, el que fuese, en cualquier lado del mundo, y todo está puesto en colores. Y si se dan cuenta, los máximos colores, los más intensos, están puestos a la altura de tu vista. O sea, tú no miras abajo porque esos colores te encandelillan, te llaman la atención. Entonces dice, mira esta cola, esta gaseosa de color naranjita, ¿qué tal será? O esta de color verde, o esta de color como manzanita, ¿será manzana? Entonces empiezas el consumismo con sustancias colorantes que te hacen daño. O sea, de hecho, los clientes que necesitan que sus productos estén en esa parte tienen que pagar un poquitito más, hablando de esa parte del marketing, pero bueno, ese es otro tema. Quisiera que nos comente, doctor, ¿de qué manera este tipo de dolor osteomuscular afecta la vida diaria de los pacientes, y también afecta sobre todo su salud mental? Claro, mira, cuando tienes un dolor de tipo articular, tipo osteomuscular, hay un problema que es que el paciente, el dolor no solo le limita, sino realmente lo incapacita. Entonces viene el paciente y dice, doctor, no puedo seguir trabajando, mi espalda me duele mucho, cada vez que tomo cierta posición me duele. Entonces eso le lleva a un problema en su trabajo, porque él quiere hacer bien su trabajo, pero el dolor de espalda no lo deja. Y resulta que se añade el dolor, porque como tiene dolor de espalda, toma posiciones que se llaman antiálgicas contra ese dolor, entonces se agacha más, se tuerce hacia un lado y termina haciendo descompensación hacia el otro lado del cuerpo y termina inflamando el otro lado del cuerpo y termina lo que era un problema aparentemente solo de espalda, termina haciéndose prácticamente sistémico y le daña no solo la parte física, sino la parte psicológica. Y ahí viene la otra parte, que las personas que sufren algún tipo de dolor de este tipo, lo que hacen es ir a una farmacia, compran una pastillita, se automedican. ¿Cuáles son los errores más comunes que terminan cronificando este tipo de condiciones? Fíjate que has tocado un punto álgico, no solo que pasa aquí en Ecuador, en Latinoamérica, sino en el mundo. Va la gente a la farmacia, el dependiente, que su función es vender, le vende un analgésico, pero no se dan cuenta que los analgésicos, si bien tienen su parte buena, también tienen su parte mala. Todo fármaco, yo siempre digo en clases de farmacología, no hay fármaco malo sino mal utilizado. Y ahí está el problema, cuando tú vas al dependiente de farmacia, él no conoce tu historial clínico y él a duras penas sabe que, voy a nombrar cualquier sustancia química, el ibuprofeno, quita el dolor y quita la fiebre. Eso es lo que él sabe, pero él no sabe los efectos secundarios que esto trae dependiendo de cada individuo. Entonces todos tenemos genética diferente, nuestro organismo se comporta diferente y no es lo mismo darle a una persona que mide 1,65 de estatura 800 miligramos de ibuprofeno que dárselo a uno que mide 1,81, 1,82 de estatura. La condición de lo que va a hacer el fármaco es totalmente diferente. En el primer individuo, como es tan bajito en relación al otro, la distribución del fármaco en el organismo es más intensa y tiende a acumularse y por ende va a tener efectos indeseables más poderosos. En el otro individuo va a tener que doblarle la dosis porque es tan grande que mide más de 1,81, 1,82 y ese efecto de 800 tal vez no le sirva. Entonces imagínate, eso es muy muy serio y es el error que más se comete, automedicación y venta indiscriminada de analgésicos. Definitivamente es uno de los grandes problemas. Ahora, para hablar un poco de, para que la gente, digamos, que tome acción en esto, ¿qué tan accesible es en Ecuador actualmente una herramienta de diagnóstico de condiciones específicas para el dolor osteomuscular? Ya, este dolor osteomuscular tiene un problema en el sentido de que normalmente lo hemos visto incluso desde la universidad, que se maneja solo por un médico. Dice, bueno, ¿es el traumatólogo o es el reumatólogo? Esto ha venido cambiando con el tiempo, la ciencia avanza, los médicos avanzamos con la ciencia y nos debemos actualizar. No es tal vez, quiero actualizarme, no, es una obligación estar actualizado. Entonces ya vemos que el tratamiento osteoarticular, osteomuscular, debe ser multidisciplinario. Si bien siempre nos hemos apoyado en el fisiatra, ¿no es cierto?, en la fisioterapia, hay otros tipos de profesionales que nos van a ayudar, en este caso los psicólogos. Me gustó mucho cuando me preguntaste ¿y qué pasaba con la parte psicológica? Es la que nadie toma en cuenta y muchas veces los médicos hasta la pasamos por alto y necesitamos que este paciente tenga una ayuda psicológica. Todo el mundo hemos estigmatizado a los psicólogos y a los psiquiatras, ¿no? Si yo te digo,
Ve al psiquiatra, doctor, pero no estoy loco. No, no es así. Y los psiquiatras cumplen una función maravillosa en el ser humano, que es generar salud mental. Igual el psicólogo, ellos se complementan. Entonces, ahí tenemos varias cosas que hay que hacer. Otra, el laboratorio clínico. El laboratorio clínico puede ayudarnos, ¿no es cierto? Hay tratamientos que se hace con cambio de plasma en las articulaciones, autolavado de células. Hay muchas cosas que se pueden hacer, no solo analgésicos. Entonces, tenemos que ver con otra visión el paciente que tiene problemas osteoarticulares o muscular y darle otro tipo de atención. Perfecto. Me parece súper interesante que en este momento podamos hablar un poquitito de algunos avances recientes que se pueden destacar en el dolor osteomuscular, tanto farmacológicos como también no farmacológicos. Sí, claro, hay dispositivos, se llaman, los tratamientos pueden ser puramente farmacológicos o no farmacológicos, por decir así. Entonces, los no farmacológicos puede tener los dispositivos que pueden ser férulas de acompañamiento, no son férulas en las que el paciente son movibles, ¿no es cierto? El paciente puede mover hasta cierto punto el brazo, entonces hasta aquí puede moverlo por ahora. Luego le van le van abriendo el ángulo de movimiento y él ya va ampliando y va ganando nuevamente la compliance que necesitaba esa articulación. Así que por ahí va la cosa. Otra cosa es colocar cierto tipo de sustancias dentro de las articulaciones, por ejemplo el ácido hialurónico, que si bien la gente me puede decir, no, pero eso sí lo sabemos. No, hay muchos tipos de ácido hialurónicos, se catalogan por el peso es ultramolecular, para que entiendan más o menos cómo es la cosa. Si yo peso a una persona, la puedo pesar en kilos, digamos, yo peso 70 kilos. La pregunta es, ¿se han puesto ustedes a pensar, mis queridos oyentes, cómo peso una molécula? No puedo pesar en claro, kilos. ¿no? Entonces vino un gran investigador, John Dalton, que dio una forma de medir. Entonces, las moléculas en farmacología se pesan en Daltons. Entonces, hay ácidos hialurónicos de 500, 1000, 1500, 2000 Daltons. Entonces, dependiendo la necesidad de requerimiento de este paciente, le administramos ese ácido hialurónico, que se puede poner en 1, en 2 o en 3 sesiones. La densidad es muy importante. El tiempo que se pone entre una y otra inyección. Entonces, eso depende de la condición del paciente, ¿no? No es un estándar, pero sí es un protocolo a seguir. Perfecto. Ahora estamos, yo considero, en un tiempo sumamente especial en el que nosotros estamos hablando de células madre, estamos hablando de inteligencia artificial, hablamos de estudios de la genética. Entonces estamos en un camino de evolución sumamente rápido y grande. Por eso creemos que es un tiempo especial. Doctor, en visión a futuro y en el tema de dolor osteomuscular, ¿qué se ve para el futuro? ¿Qué estudios están haciendo en este momento? Bueno, el futuro se ve muy prometedor, además de las grandes, por ejemplo, vamos a ir a un punto que es extremo. Tenemos pacientes que necesitan prótesis. Las prótesis son realizadas, antiguamente eran de una mecánica más ruda, ahorita es una mecánica muy ágil, muy bien programada, muy bien calculada, para que esta articulación se comporte lo más humanamente posible, por decir así, para que nos entiendan. Entonces, se comporta de una manera perfecta la articulación. Eso es uno. La otra, el material con el que se hace. ¿No es cierto? Los materiales son altamente específicos, muy purificados, que prácticamente en este momento casi no generan rechazo. Entonces, eso es importantísimo. Antes se ponían prótesis, se rechazaba, el organismo no va a aceptar cualquier cosa que le pongan. Entonces, el material ha avanzado mucho. La mecánica, la biomecánica, la articulación es casi perfecta para un ser humano. Y lo que sucede ahora es que incluso antes de poner las prótesis se hace un estudio dinámico del paciente, ¿no es cierto? Cómo se mueve para hacerle la prótesis a él. Específica para esa persona. Casi personalizado. Increíble, increíble. Doctor, ¿por qué tipo de condiciones en este tiempo la gente más se va a atender donde un especialista? Mira, ahí tenemos un problema serio, que es que muchas veces la gente
le hace caso es al vecino, ¿no? Entonces, Sí. siempre que soy una entrevista me dicen, doctor, ¿y cómo cerramos la entrevista? Le digo, primero, no se automedique y no le haga caso al vecino. Claro, porque todos van al vecino, el vecino dice, ay, vea, lo veo cojeando, pero a mí me dieron eso, y claro, eso era para él, no para el enfermo. Entonces, Increíble. es de las primeras cosas que debemos tener mucho cuidado, es no hacer caso al vecino. Entonces, debo ir al primero, por favor, este es el orden a seguir, es ir al médico de cabecera, al famoso médico familiar, ese médico que nos conoce desde que nacimos e incluso va y atiende a nuestros próximos hijos. Es así, ese médico de cabecera es el primordial, que es el médico de familia. Si no tiene médico de familia, que porque no hay mucha tradición, entonces voy al médico general. El médico general hace el primer diagnóstico. Ya. ¿Por qué? Porque tal vez pudo haber sido un supuesto, ¿no es cierto? Y el paciente cree que es la rodilla la que realmente está mal y tal vez está mal es su forma de caminar. El zapato es inadecuado, el taco que usa es inadecuado y solo necesita La un pisada. cambio, sí, un cambio de zapato. O de plantilla, De claro. plantilla, exacto. Y solo tenía eso, no tenía que ir al traumatólogo. Pero ya hecho este diagnóstico, ya va al especialista. El especialista es un traumatólogo, ya que va a trabajar junto con un reumatólogo. Eso es lo ideal. O sea, yo tengo un daño traumatológico, claro, le arreglo la parte física de la traumatología, pero la parte química se la va a arreglar el reumatólogo. Él ve con una visión clínica, el traumatólogo ve con una visión quirúrgica. Para eso están, para eso nos hemos preparado. Entonces, ya se toma la decisión entre ellos dos, por eso siempre es bueno ser multidisciplinario. Entonces, por decirte, voy a necesitar cambiarle la prótesis, le doy medicación ya y necesito la ayuda del psicólogo. Porque el psicólogo va a ir donde la persona, le va a decir, mira, por esta necesidad, y va a entrar a la esfera humana profunda de él para que acepte la prótesis. Porque no es así nomás, cualquiera no se va a poner una rodilla de titanio de un momento a otro y sentirse cómodo. No es así. Y no solamente una prótesis, doctor, el hecho de que una persona, por ejemplo, tenga un dolor de ciática y no pueda dormir, ¿no es cierto? Tiene algunas molestias psicológicas también por ahí, depresiones o algunas condiciones que hay que tratarlas también. Claro, imagínate, aquí viene el cirujano de columna, porque en el caso que tú dices, sé que es muy común, el dolor de la ciática. La gente dice, no, es que voy a hacer natación y eso me pasa. No, eso le alivia. No, que tengo que colgarme de una barra, estar ahí 10 minutos todos los días. Sí, eso le alivia porque le estira la articulación y cede un poco la presión. Pero todas esas enfermedades que son por aplastamiento, porque lo que pasa es que entre las vértebras, entre los huesos, hay un tejido, ¿no?, que es blando y ese se protruye y aplasta, se sale de donde está, se hernia, pero se llama hernia. Entonces se hernia y aplasta el nervio ciático. Entonces eso genera un dolor en todo el miembro inferior. Entonces, claro, y mientras esté aplastando va a sentir dolor. Entonces, por eso el paciente dice, no, es que cuando me pongo, por decirte tú, del lado derecho y me agacho, me duele menos. Claro, porque entonces descomprime un poquito, pero cuando vuelve a levantarse, otra vez vuelve a comprimir, aparece el dolor, vienen los problemas de sueño, los problemas psicológicos, y aunque ustedes no crean, esto lleva a un problema hasta familiar, porque está la persona, sea él o ella, me duele, y ya la pareja se cansa de lo mismo, y dice, pero si ya te llevé al médico, ¿no? Y si el médico está acostumbrado a no hacerlo en forma multidisciplinaria, puede fallar. Y aquí hay que pedir necesariamente la ayuda de un traumatólogo experto en manejo de estas hernias de lumbares. Sí, definitivamente el tratamiento multidisciplinario es muy importante en ello y tenemos que ser conscientes de eso. Las personas somos seres integrales y hay muchas formas de las que tenemos que ser tratados y eso debemos llevarlo conscientemente. Claro que sí, el trabajo debe ser holístico. Cuando escuchen la palabra holístico quiere decir integral e integrador. Nosotros tenemos que cambiar esa visión que tenemos de ser médicos únicos, tratar a mi paciente yo solo. No, hay que explicar al paciente dependiendo de la enfermedad que tenga. Imagínate un cardiólogo atendiendo solo a un paciente con infarto él solo. No puede. Claro. Necesita la ayuda del psicólogo. Hay psicólogos expertos en manejo de paciente cardiovascular.
Ahora también la psicología está haciendo esas grandes derivaciones hacia tipos específicos de pacientes, porque entienden el entorno y lo que tú dices, ven la parte integral, pura, humana, que es a lo que tenemos que llegar. Sí, sumamente interesante. Ahora, pisando un poquitito en la tierra aquí en Ecuador, doctor, ¿cuáles podríamos decir que son los principales retos que enfrentan los profesionales de salud para brindar un bueno y correcto tratamiento adecuado para el dolor osteomuscular? Bueno, sí, siempre, no solo acá, y aquí permíteme, Oscar, comentarte algo, nuestros médicos, y no te van a decir, claro, usted hace de juez y parte y habla bien de sus colegas. No es así, hay que ser reales. Tenemos excelentes traumatólogos, tenemos excelentes psicólogos, o sea, no es que esto no se haga, sí se hace. En medicina de alto nivel se trabaja multidisciplinario, es súper orgánico el tema, o sea, se trabaja súper bien. Los retos están en llamar a los colegas jóvenes. Recuerde que incluso salió hace poco una publicación que en Ecuador había una superpoblación de médicos, que ya qué país quisiera tener una superpoblación de médicos, o sea, tengo tantos médicos para atender una población, gracias. Sí, el reto está en llamarle a nuestros médicos jóvenes a actualizarse, a tomar decisiones clave. Por ejemplo, yo le decía a mis alumnos en la universidad, ustedes cuando están en el hospital no son médicos, son tomadores de decisiones. Porque tú tomas decisiones, le doy o no le doy, lo atiendo o no lo atiendo, le hago o no le hago. Tienes que tomar la decisión. Entonces, la primera decisión que debe tomar un médico es su especialidad. Sea la especialidad que tomes, apenas tomas la especialidad debes saber lo que dijo la abuela. Si estudias medicina, vas a estudiar toda la vida. Y eso tenemos que hacer. Los médicos estudiamos toda la vida. Y ahí está el reto, en tomar conciencia de ello, estudiar, actualizarse, no creer que me las sé todas. Y eso es importante. O sea, también tengo fallas que son humanas, también tengo desconocimiento. Y si desconozco algo, no ser todólogo, pedir ayuda. Yo creo que ahí está el reto, y no solo para Ecuador, sino para todos los médicos, especialmente latinoamericanos. Estudiemos, actualicémonos y seamos muy conscientes de las decisiones que tomamos. Sí, conciencia que también deben tener los ciudadanos, las personas, porque hay algunos caballeros, algunas damas que se acostumbran a vivir con dolor y creen que es lo normal, ¿no es cierto? Dicen, no, perfecto. Es que qué chévere que hayamos aprendido tanto y que hayan tantas terapias, pero es que este dolor no. Y es que es así y se queda ahí. Bien. Muy bien, Oscar. Tocas un punto maravilloso en medicina, que es el manejo del dolor crónico. El manejo del dolor crónico integra mucho un problema psiquiátrico y psicológico, que es que el paciente se acostumbra a tener el dolor. Fíjate que cuando he atendido pacientes que tienen dolor crónico, me toca prepararles junto con el psicólogo para ir atendiéndolo con calma. Decirle, mira, don Jorgito, don Pepito, le vamos a quitar el dolor. Ya no va a sentir o va a sentir menos. Porque fíjate que la sociedad tiene un problema. Cuando alguien se enferma, cuando alguien se fractura, cuando alguien tiene un problema de dolor y hay una reunión, la persona se convierte en el centro de atracción porque está enfermo. Entonces todo el mundo, ¿y cómo estás con el dolor? ¿Y cómo sigues? Y todo el mundo a él, y él hablando de cómo lo operaron, de cómo le hicieron. ¿Y qué estás tomando? ¿Y qué tomas? Claro. Y todo el mundo toma nota. ¿No es cierto? Estás tomando el medicamento X, ¿cada cuánto? Cada 8, anote bien. Entonces la gente hace esto. Y la enfermedad se convierte en un ámbito social de ser la persona del centro, ¿no? De ser la persona a la que todo el mundo le pone cuidado. Entonces, ahí tenemos el problema. La persona con dolor crónico quiere vivir con el dolor. Y le reclaman, hemos tenido pacientes que nos reclaman, doctor, pero es que ya no siento este dolor de hombro. Pues que esa era la idea, que no lo sientas. No, Vuélvame el dolor, por favor. Devuélvame. A mí me han dicho, doctor, devuélvame el dolor. Bueno, deja de tomar la medicación y seguro que en unos 2 días vas a tener tu dolor otra vez. Pero, es increíble, pero es claro, es una nota psicológica, algo así como de, yo soy la víctima y esto me ayuda a llamar la atención de alguna manera. Claro, es que eso es lo que pasa en la actualidad, con todo el respeto hacia la gente que se pane en las redes sociales, que si no le dan un like, se enferman. No es eso. O sea, yo creo que los likes y el profesionalismo se va ganando con tranquilidad, no con desesperación. Pero la gente con dolor crónico, es impresionante las cosas que hemos oído. Y vienen bravísimos, y no solo él, sino la esposa. Doctor, devuélvame ese dolor que yo tenía en el hombro. Y lo ponen a uno entre la espalda y la pared. Doctor, ¿todos los dolores se pueden curar? Hablando, por supuesto, de la parte osteomuscular. Sí. Mira, todo dolor es tratable.
todo dolor es controlable. Lo que no pudiésemos hacer es quitar el dolor, porque el dolor es un mecanismo de defensa, no te olvides de esto. Así es. Y toda la gente que nos escucha, el dolor es un mecanismo de defensa. Si me duele la muela, el dolor que me está diciendo, ojo, tiene la muela cariada, cuídate. Eso es lo primero. El dolor tiene escalas de medición, o sea, no podemos medir el dolor directamente, pero hay escalas analógicas, por ejemplo, escala numérica. Entonces yo te digo, a ver, Oscar, ¿cuánto te duele el dolor de codo de 1 a 10? Dice 7. Entonces yo ya sé más o menos la intensidad de dolor que tiene. La Organización Mundial de la Salud, a través de un libro que se llama Manejo del Dolor, creó unas escalas, 3 escalas, ¿no es cierto?, en las que nos dice que más o menos la escala visual analógica que se llama EVA, esta escala visual analógica, cómo la comparo con la escala de la OMS, y me va orientando en el manejo de los fármacos. Si debo usar AINES, si debo usar adyuvantes, si debo usar opioides menores o mayores. Entonces, me va orientando en ese proceso. Entonces, Perfecto. tú me dices, tengo 7 de dolor. Entonces digo, tengo que usar AINES, adyuvantes y un opioide mayor. Porque estás en 7 y yo tengo que creer en ti. Eso es lo importante. Yo, médico, tengo que creer en lo que Oscar me dice. Oscar me dice 7 y tengo que creerle 7. No puedo ponerme a prejuzgarlo. No, tú tienes 5. No puedo hacer eso. Entonces, me dice 7, 7, 7. Se acabó. Entonces, ahí viene la toma de decisiones. ¿Le doy o no el opioide mayor de entrada? Entonces uno evalúa al paciente, su antecedente clínico, su estado incluso hasta genético, porque todo eso uno sabe en la historia clínica, para eso es la historia clínica. Claro. Entonces te da todos esos puntos de apoyo y tomo la decisión. Sí, le voy a dar un opioide mayor. Entonces ahí es donde empieza el uso de fármacos, determino, tomo las decisiones y ya hecha la decisión, entonces sí puedo controlar el dolor. Lo voy a desaparecer dependiendo del tipo de dolor. Sí, me parece muy interesante y qué bueno mencionarlo también, porque muchas personas, como lo dijimos hace un momento, se acostumbran a vivir con dolor y otras personas de pronto se van a TikTok, ¿no es cierto? Y ven a un jovencito que dice, si te duele esto, haz esto, pero no es un profesional. Exacto. Y pues una cosa es la gimnasia y otra es la magnesia y pueden complicar las cosas muchísimo. Así es, Oscar, así es. Decíamos, bueno, esto hay que realmente verlo con otros ojos. La gente escucha mucho al vecino, escucha mucho las redes sociales que no tienen fundamento y estamos acostumbrados ahora a escuchar palabras de gente que no está preparada para. Entonces creen que porque leyó en un fármaco, en un vademecum, esto hace esto, se quedó con eso. No, detrás de ese fármaco hay toda una industria, hay todo un proceso de fabricación, de industrialización, de comercialización. Hay toda una rama científica que es la medicina. O sea, no es así nomás. Si no, los médicos no existiésemos. Es tan fácil como eso. Entonces, no porque yo crea que tengo un albañil, puedo hacer un edificio de 100 pisos. No puedo. Necesito arquitecto, ingeniero, electricistas, etcétera. Necesito un mundo de gente para hacer un edificio así sea de 2 pisos. Entonces lo mismo pasa aquí, Oscar. Mira, si yo le escucho a la gente de TikTok, estoy cometiendo un gran error. No estoy haciendo un ahorro, me estoy haciendo daño. Definitivamente. Doctor, ha sido muy valioso todo comentario que usted nos ha compartido acá. Y para finalizar, yo quisiera que usted nos deje un mensaje, porque hay algunas personas que están con esa espinita ahí clavada y no se la quieren sacar porque creen que tiene que estar ahí, punto. Pero se puede vivir sin dolor, definitivamente. Se puede vivir y solamente tenemos que tomar acción en ello y acudir donde un especialista. Claro que sí, mira, Oscar. Definitivamente la persona tiene que ver el origen del dolor. Sí, una cosa es un dolor por un trauma, otra cosa es un dolor oncológico, otra cosa es un dolor de tipo vascular. Entonces hay muchos tipos de dolores, que para eso es el médico, ¿no? Pero yo haría lo que dije hace pocos minutos atrás. Mi mejor consejo es no se automedique, pida ayuda y no le haga caso al vecino, por Dios. Pida ayuda, vaya al médico, a su médico de confianza, hable libremente con el médico. Vemos muchas veces que cuando se habla con el médico, al médico como que lo ponen en un pedestal, en una barrera. No, olvídese de eso. Somos profesionales, somos humanos igual que ustedes. Pero hablemos libremente, no se abstenga. Muchas veces en la consulta no es con tirabuzón, pero dígame más, pero dígame esto. Entonces, por eso, si uno dice, a alguien que no le des mentir nunca, es a tu abogado y a tu médico. Así de fácil, porque si el abogado no sabe lo que está pasando, no lo puede defender. Y si el médico no sabe la verdad, no sabe lo que está sucediendo.
Entonces ese es el consejo. Mucha tranquilidad, mucha confianza, pero así a muerte con su médico. Crea en él porque seguro que él está haciendo lo mejor por usted. Doctor, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos con usted por compartir sus conocimientos. No, gracias a ti, Oscar. Un fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha en el mundo, porque esto es muy interesante. Quedé admirado con tu programa, ha sido escuchado realmente a nivel global. Entonces, muchas felicitaciones a ti, al comercio, y gracias por la oportunidad. Bien, muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar aquí en el Cuaderno de la Salud. Queremos agradecer al Dr. Celis por compartir con nosotros su experiencia y su mirada sobre este gran desafío para la salud en Ecuador y en el mundo. Y a usted que nos escucha, recuerde que el dolor no es normal ni inevitable y buscar ayuda especializada puede cambiar tu vida. Te invitamos a suscribirte, a compartir este episodio y dejarnos tu comentario porque hablar de salud es cuidarnos entre todos. Vamos a dejar 5 conclusiones clave en este tema. Primero, el dolor osteomuscular es una de las principales causas de ausentismo laboral y deterioro de la calidad de vida. Segundo, un abordaje precoz, integral y especializado es clave para evitar que el dolor se vuelva crónico. Tercero, existen nuevos tratamientos farmacológicos, no farmacológicos y terapias de rehabilitación que mejoran el pronóstico de los pacientes. Cuarto, la educación, el ejercicio adaptado y el trabajo multidisciplinario son pilares del manejo exitoso. Y quinto, prevenir es posible. Hábitos saludables, ergonomía y atención médica oportuna marcan la diferencia. Gracias por escucharnos. Repetimos nuevamente, suscríbete, comparte el episodio y acompáñanos cada semana en el Cuaderno de la Salud. Hasta la próxima.